Ujú. Ahorita sí hace falta les enciendo mi cámara, ¿no? Para que no gastemos muchos recursos. Andamos por aquí. Sí, ¿Sale? Bueno, creo que ya no sé si ya tuvieron oportunidad de platicar con Ulises. Em, Está esta tareota kilométrica que incluye dos tareas como tal. Me imagino yo que vamos a tratarla como el 50% de la calificación del curso, si no es que vaya a haber otra cosa, porque también tengo entendido nuestro curso se termina el día 28, ¿verdad? Si no mal recuerdo, por allí de esas fechas. La entrega tentativa es el día 21. Ojalá puedan tenerla ustedes para estas fechas. Van a ver algunos ejercicios por allí que les van a costar un poquito de trabajo, pero en general siento yo que no son demasiado sofisticados. Los ejercicios son más bien de, de arrastrar el lápiz, de hacerlo a trote de asno, como decían los burbaquistas, y van a ir saliendo los ejercicios, ¿verdad? En la parte de funciones trigonométricas, eh, por allí creo que Ulises también les compartió una imagen en donde incluso vienen las notas de Alberto, donde ustedes pueden deducir estas dos identidades, aunque para el ejercicio 2 ustedes pueden darla por sentado, ¿verdad? Y hay que probar a partir de esto estos otros ejercicios. Algunos son básicamente de pura talachita, como le decimos, de puro hacer operaciones. No sé si ya le hayan echado un vistazo, pero así van a tener que ir saliendo, ¿sale? Hay algunas identidades que se pueden rastrear desde el círculo trigonométrico, inclusive el teorema de Pitágoras, por ejemplo, se puede representar así, y pues de ahí van a ir saliendo algunos ejercicios, ¿sale? Para los ángulos dobles, por ejemplo, basta con que a beta lo tomen igual que alfa, para que entonces ya tomen cierto sentido y cierta forma estas expresiones. Pues es básicamente este, de eso se tratan los ejercicios, ¿verdad? Hay que ingeniárselas para rescatar las igualdades que tenemos aquí. Y también conviene tener claro la idea de identidad, ¿verdad? La diferencia que hay entre identidad y una ecuación es que en una ecuación nosotros entendemos una ecuación como una igualdad así en general. Una identidad es una serie de igualdades que se cumplen para cualesquiera valores de las variables, por eso se le llaman identidades. La idea de la identidad es que nosotros tenemos dos maneras diferentes de escribir las mismas relaciones, ¿verdad? O sea, son dos formas distintas, dos expresiones distintas para hablar de lo mismo. A eso se refiere una identidad. ¿Qué más? Y bueno, por aquí les puse un ejercicio, el primer ejercicio es importante que esto quede claro también. ¿Cuáles son es un resultadillo en donde a cada función se puede expresar en términos de una función par y una impar. Las funciones par e impar, aquí esa es una sugerencia, si quieren tomar nota de ello, hay que construirlas a partir de la función f. Y entonces una vez que hayan encontrado eso, si no les sale, desde luego pueden preguntar, por supuesto, hay que aplicarlo en esta función. A mí me gustaría mucho que ustedes dibujaran la gráfica de esto, que vean que no hay una simetría en la gráfica respecto del eje Y, y que vean que se puede descomponer en una par y una impar. Esto es importante porque en algún momento ustedes van a verlo cuando lleven su curso de ecuaciones diferenciales o seguramente en cursos de análisis también van a hablar de la descomposición de una función en una serie de Taylor y estoy dormido todavía, en una serie de Fourier, y van a ver que son resultados muy bonitos. Todo el desarrollo que hace Fourier acerca del estudio del calor
Son puras series de senos y cosenos que van a utilizar todos estos resultados. Entonces, es importante que lo conozcan, ya sea que vayan a trabajar cuestiones aplicadas, que vayan a usar resultados así muy puros, por decirlos de alguna manera, o bien trabajar cosas de la física, ¿verdad? Y finalmente, el tercer ejercicio, lo que consiste es en que ustedes hagan una descripción de estas funciones. Aquí es importante ver que las gráficas tienen ciertas asíntotas, por eso se está pidiendo que ustedes hagan una descripción de los puntos que están en los números reales, pero no en el dominio de las funciones, para que ustedes vayan analizando cómo se construyen estas, que son cocientes de funciones trigonométricas que ya conocen, ¿verdad? En particular la tangente, cómo se construye a partir de senos y cosenos, que ustedes vean cómo coinciden, por ejemplo, las asíntotas con los valores en los que coseno se hace cero. Lo pongo rápidamente, ¿verdad? Porque hoy sí tenemos algo de tiempo. Por ejemplo, que ustedes vayan haciendo los análisis gráficos de las funciones. Eso es seno, tenemos coseno. Y cuando hablamos de la tangente, que nosotros sabemos que es la división entre seno y coseno, pues vean, por ejemplo, que lo voy a marcar por aquí. Aquí, si hablamos de que el eje X está en radianes, entonces podemos poner X igual a pi medios, X igual a menos pi medios, X igual a 2 pi. Ah, no, es 3 pi medios. 3 pi medios y menos 3 pi medios. Me refiero a estas cosas, miren. Si ustedes pueden observar, las líneas de color negro están justo donde la línea roja, que es la de coseno, se hace cero, y entonces son los lugares donde precisamente hay unas asíntotas verticales para la función tangente, ¿verdad? La función tangente normalmente se restringe a esta región porque ahí hace todo realiza todo su desempeño, ¿verdad? Su cualitativo. Y esta cualidad que está entre menos pi medios y pi medios se vuelve a repetir a la derecha y a la izquierda. O sea, que hagan ese tipo de análisis que yo acabo de hacer con seno, que lo hagan también para las demás funciones trigonométricas. Habitualmente no se hace de esa forma, ¿verdad? Incluso hay algunas animaciones, algunos GIF, ¿conocen los archivos GIF, los videos cortos, que normalmente uno ha usado para los memes? Hay hay unas animaciones también así que nos ayudan a describir cómo son estas funciones. No me aventuro a buscarlo en la red porque ya lo verán ustedes, búsquenlo, por favor, vean cómo se construyen estas funciones y ya vayan ustedes haciendo sus descripciones de las gráficas, ¿sale? Es importante que lo hagan. A lo mejor es un ejercicio tedioso, ¿no? Consideran que es tedioso en algún momento, pero es ilustrativo. Y el momento de hacerlo es en un curso de cálculo, desde luego, ¿verdad? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta de todo lo que acabamos de decir. ¿Están por ahí? No, no hay dudas. ¿No hay dudas? Ok. Bueno, sí, de eso se trata esa primera parte. Y bueno, no sé si ya también, ya la revisaron con Ulises, ya les platicó Ulises de la tarea. Sí, de manera muy general. ¿Sí? Ok. Bueno, pues también está la parte de continuidad, que básicamente es aplicar la noción de continuidad. Es una noción local, ¿verdad? La noción de continuidad se entiende así, es un límite alrededor de un punto, y pues hay varios resultados importantes que señalar. Valdría la pena, igual que se hiciera en un acordeón con los resultados que trató Alberto en sus notas, y pues que vayan viendo dónde se rastrean aquí, dónde se aplican en cada uno de estos ejercicios. Derivadas igual hay muchas cosas que son operacionales hasta cierto punto, pero donde me gustaría que pusieran más atención, al menos a nivel conceptual,
es cómo se aplican los teoremas de la función inversa y el teorema de la función implícita, sobre todo para deducir las derivadas de las funciones inversas. ¿Sale? Pues sí, básicamente es esto. Y bueno, yo quiero centrar mi atención de momento en esta novena parte, que son las aplicaciones de la derivada. No sé si ya le dieron lectura a esta parte, si ya le echaron un ojito. Sí, igual de manera muy general. Ok. Bueno, entonces, pues vamos a hablar un poquito de esta parte. ¿Sale? Sobre el resultado sobre concavidad y... Podríamos dar como un repaso general sobre la derivada. Es que siento que como que estoy en cero y no sé por dónde empezar. incluyendo la sección anterior. Pues no necesariamente, pero, o sea, si gusta, estaría Ah, bien. bueno, sí, claro que sí, sí, con mucho gusto. Te lo checamos. Ah, caray, creo que ya moví esto. Uy, ven, ven. A ver si soy un simio frente a mi computadora. Aquí está. Ok. Bueno, ¿qué hacemos? Revisamos las definiciones, el concepto de derivada. Pues todo, o sea, sí, las dos. Todo desde el principio. Bueno, Sí. órale pues, sale. Ok, lo podemos hacer a un nivel intuitivo, siento yo, ¿verdad? Para no repetir lo que probablemente dijo Alberto. Entonces vamos a... Ok, el concepto de derivada. Creo que está muy chiquito. Ahí está. Bueno, ¿qué es la derivada? La derivada normalmente la entendemos como... déjenme ponerlo en estos términos. Nosotros necesitamos, para empezar, hablar de una función. Necesitamos una función. Esos son nuestros ingredientes, ¿verdad? Tomen con reservas todo lo que les voy a decir, ¿eh? Alberto veo yo que es muy formal en sus resultados, entonces me gustaría que consideren esto que vamos a hacer como un complemento, ¿verdad? A lo que ha estado haciendo él. Aprovechando que tenemos pues aquí la pizarra, ¿verdad? Para hablar de la derivada necesitamos nosotros una función real que nosotros sabemos que la podemos considerarla de esta manera. Sabemos también que hay una región en los números reales, un conjunto al que le llamamos dominio de la función, y que allí están todos los valores de la función, donde la función tiene sentido o donde nosotros queremos poner nuestra atención, ¿verdad? Y que van a dar también a otra serie de valores que no sé cómo le haya llamado Alberto, me parece que fue la imagen o el rango, ¿verdad? O sea, digamos, es donde tiene efectos la función. Y vamos a considerar, para que las cosas tengan sentido, un conjunto abierto. Vamos a ponerlo U, un subconjunto del dominio, abierto. Ahorita les digo por qué abierto. Y además de eso vamos a necesitar un punto en ese abierto. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros hablamos de la derivada de la función en ese punto, estamos hablando de este límite, ¿verdad? El límite de la función cuando analizamos qué pasa antes y después del punto, alrededor del punto, cuando h tiende a cero, ¿verdad? ¿Y qué demonios es ese límite? En lo que consiste ese límite es en lo siguiente, muchas veces se ejemplifica a través de una gráfica. No se predispongan con que yo dibuje el primer cuadrante,
Saben ustedes que eso puede cambiar, ¿verdad? Y en términos generales, nosotros nos imaginamos nuestra función así. Esta es la gráfica de la función f de x. El dominio, cuando yo hablo del dominio, desde luego es alguna región por aquí en los números reales. No tiene que ser una región conexa, se le llama, o sea, en un solo pedazo. Puede ser una serie de puntos, puede ser un conjunto muy retorcido, tan retorcido como ustedes quieran. Eso puede ser el dominio de la función, ¿verdad? Es un subconjunto de los números reales. A eso nos referimos. Y para que yo pueda hablar de límite, necesito un abierto, ¿verdad? Vamos a pensar en un abierto fundamental, que es un intervalo. Déjenme lo pongo aquí. Piensen ustedes que tenemos un punto aquí y que este intervalo es el abierto, ¿sale? O sea, esta región de aquí para acá, ¿no? No quiero rayar mucho para no dejarlo muy feo el dibujo. Ahí está mi abierto, ¿sale? ¿Por qué necesito que sea un abierto? Bueno, porque el límite, lo que considera en términos generales, es lo siguiente. Ustedes se van a fijar en este valor de la función evaluada en el punto. O sea, todo esto tiene que tener sentido, ¿verdad? No puedo yo hablar del límite que permite construir la derivada si la función no está definida en este punto. Necesito yo, cuando hablamos de h nosotros lo pensamos como del tipo de números en los que pensamos cuando hablamos de epsilon, un número positivo, ¿verdad? Un valor positivo. Entonces, cuando hablamos de h, yo lo que estoy haciendo es moverme un poquito a la derecha o a la izquierda. Ustedes van a encontrar que también la definición de la derivada se puede poner en términos de esta expresión, ¿verdad? Pueden hablar de f de a menos h o de f de a más h, porque lo que quiere recuperar la derivada es cuál es el comportamiento de la función cerca del punto A. Y para hablar de cerca, nosotros podemos tomar este valor que voy a poner aquí, este valor, bueno, vamos a borrar esto. Este valor puede ser a más h si estoy hablando de la primera definición, o si me voy hacia atrás, este puede ser a menos h. La cosa es que esta distancia de aquí es lo que yo entiendo por h, o esta otra de aquí, ¿verdad? Entonces cualquiera de las dos formas tiene sentido. Entonces nos vamos a quedar con a más h de momento. ¿Sale? Y entonces, fíjense cómo está construida la división que nosotros tenemos aquí. Gráficamente, ¿qué estamos haciendo cuando construimos el límite de la derivada? Estamos hablando de que tenemos esta división sin el límite. La división como tal es lo que nosotros conocemos como velocidad promedio. ¿Sale? Ahorita les digo a qué me refiero con eso. Lo voy a poner así. Esto de amarillo nosotros lo conocemos como velocidad promedio. Cuando se habla de todo el formalismo de la derivada es para garantizar que lo que voy a hacer ahorita sea posible de hacer, ¿sale? Por eso hablamos de un abierto. Por eso no se consideran los cerrados, ¿verdad? Porque nosotros nos da la idea de que queremos intervalos cada vez más pequeños alrededor del punto A. Lo mismo que sucede con la definición de límite usando épsilos y deltas, ¿verdad? Las deltas que nosotros tomamos, perdón, con la continuidad o los límites, nosotros hablamos de abiertos, ¿verdad? Abiertos, 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 porque no nos interesa lo que sucede en las orillas. Por eso no lo tomamos en consideración si nosotros queremos abiertos alrededor del punto, ¿verdad? Y bueno, ahorita les hablo también de por qué es un abierto. Esta altura que acabo de poner aquí es f de a. Si algo no queda claro en todo lo que les estoy diciendo, me detienen, por favor, ¿no? F de a es esta altura. ¿Vamos bien? Yo tengo una duda. Sí. Ahí donde puso el límite, cuando h tiende a 0, de f de a menos h, Ujú. menos f de a entre h, o sea, si partimos, digamos que de la definición de derivada de f de x menos f de a,
entre X menos A. Ahí es como que le hubiera hecho, un cambio de variable, ¿no? Sí, exacto, se puede ver como como una especie de cambio de variable, incluso podríamos ponerle aquí un menos h, ¿verdad? Bueno, no, sí está bien. Sí se puede tomar como un cambio de variable, pero también quiere decir que es una aproximación en el otro lado. Ahorita voy a eso, Ok. ¿sí? Ya voy, ¿eh? Ahorita van a ver a qué me refiero. Bueno, miren lo que voy a hacer. Sí, por ella yo creo que ya lo visualizó Rodrigo. Tengo yo f de a, que es esta altura blanca. Tengo f de a más h, que es esta altura de la derecha. ¿Qué significa la resta de la parte de arriba? A la función, al valor de la derecha, réstale el de la izquierda. ¿Sale? A esta altura, réstale esta. En términos generales, esto normalmente se utiliza la delta y nosotros le decimos delta y. ¿Por qué? Porque si yo a la altura, creo que quedó muy chiquito mi dibujo, pero si a la altura inicial le quito esta otra altura, entonces en realidad esta altura que estoy poniendo aquí es la que yo puedo representar como el numerador de esta división. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Sí. Ok. Y entonces cuando hablo de h, en realidad aquí abajo también estoy haciendo una resta. Eh, la parte de abajo, que es la h está representada en esta región. Creo que la regué un poquito con mi dibujo, pero bueno. La h es esta distancia que bien nosotros podemos pensarla como el a más h, que es el valor de x de la derecha, le voy a restar el valor de x de la izquierda. O sea, tiene esa representación. Y entonces esta parte de aquí abajo también la gente le llama delta x. En fin, ¿qué quiere decir delta y y delta x? Si le hacemos un zoom a ese triangulito que nos quedó por ahí, entonces lo que vamos a tener es esto. Tenemos un triangulito que aquí abajo tiene el incremento de x, que es lo mismo que la h, y aquí arriba tiene el incremento de y. Entonces, cuando yo divido y entre h, en realidad estoy calculando una velocidad en promedio. ¿Qué quiere decir eso? Si la función me fue describiendo cuál fue el desplazamiento, la distancia recorrida por un móvil, y la x representa el tiempo, entonces la resta de f's, la delta y, lo que significa es la distancia total recorrida en el tiempo, en el intervalo h. ¿Sí me explicó? Entonces, eh, un ejemplo en donde podría yo representarlo, delta y sería, por ejemplo, recorrí 7 kilómetros, ¿no? Y esos 7 kilómetros los recorrí en 2 horas. Entonces, delta y entre delta x, lo que está representando son 7 kilómetros en 2 horas. Y entonces al hacer la división, pues me da 3.5 kilómetros por hora. Pero esa es una velocidad en promedio. ¿Por qué? Porque no es una velocidad que yo vaya pudiendo decir que es cada instante. Es una velocidad para que vayas de este punto, de esta situación, a esta otra situación, o sea, para que después de cierto tiempo hayas alcanzado cierta distancia y esa situación cambia a esta otra situación, que en el tiempo a más h hayas recorrido f de a más h kilómetros, entonces tú necesitas haber ido a 3.5 kilómetros por hora. En este caso, pues la distancia recorrida nos va a dar algo negativo, ¿verdad? El desplazamiento va a ser algo negativo. Pero bueno, entonces, eso es lo que significa esta división, es una velocidad en promedio. Ahora, a la gente, cuando tenemos la herramienta del plano cartesiano, creo que esto incluso data de Newton, de Leibniz, que ejemplificaron en este plano cartesiano la situación, pues nosotros vemos que la división de y entre x es la pendiente de una recta, ¿verdad? Entonces, si yo la recta la pongo aquí, pues entonces la división físicamente representa una tasa de cambio, se le llama, para no llamarle siempre velocidad. ¿Por qué? Porque la y puede representar número de artículos producidos en cierto tiempo,
puede representar el cambio del esfuerzo de una, o el peso que soporta una viga según la posición de la viga que tú tomes, etcétera, ¿verdad? Cualquier razón de cambio también le llaman. Razón, la palabra razón entendida como división, por eso son razones trigonométricas también, ¿verdad? Eso es lo que significa la división de y entre x. Cualquier cosa que signifique y entre lo que signifique x, que por lo regular en las cuestiones mecánicas es el tiempo, ¿verdad? Sí, también en cuestión de producción, de análisis financieros, cosas por el estilo. Y geométricamente, lo que representa esta división es la pendiente de una recta. ¿Sale? Entonces nosotros podemos visualizar en la curva cómo está funcionando, cuál es el desempeño de la velocidad. Nosotros si ponemos esta línea aquí, unimos estos dos puntos, pues entonces yo puedo ver que la gráfica va bajando, que la producción va bajando, que el móvil se fue para atrás porque la distancia recorrida tuve que restarle, ¿verdad? Fue negativo el desplazamiento, etcétera, ¿no? Y entonces ahí tiene sentido el análisis de concavidad que hacemos en las aplicaciones prácticas. No sé si me explico hasta aquí o si hay alguna duda. No, sí, todo claro. Muy bien. Entonces, ¿qué demonios es la derivada? La derivada va a ser la velocidad instantánea. Esto se le conoce como velocidad o del objeto del móvil, o la velocidad de producción, si quieren verlo así, F representa un modelo para la producción de alguna serie de artículos, la velocidad del objeto en el instante t igual a A, el instante de tiempo igual a A o X igual a A, ¿sale? Y es entonces el límite de delta Y entre delta de X alrededor de A, ¿sale? Es una noción local, el concepto de derivada es una noción local, eso es bien importante de que lo tomen en cuenta. Noción local. ¿Qué otro tipo de nociones puede haber? Hay nociones globales también. Global quiere decir que hay alguna propiedad que se cumple para todos y cada uno de los valores en algún intervalo, ¿sale? Ahorita vamos a hablar también de los máximos, mínimos relativos y absolutos, o máximos o mínimos locales, que se les llama los puntos extremos también, ¿verdad? Bueno, este límite son las velocidades promedio. O sea, del mismo modo o en el mismo sentido en el que el área de un círculo se puede aproximar mediante el área de un polígono, ahorita van a ver por qué les hago esta referencia, un polígono jamás en la vida, never in the life, va a ser un círculo, ¿verdad? Porque por muchos lados que tenga, geométricamente son objetos distintos. Entonces, de alguna forma, uno entiende que las áreas de los polígonos son de naturaleza diferente al área del círculo. El área del círculo, digamos, nosotros sabemos que es pi por r al cuadrado, y pues el área del polígono depende del número de lados que tengamos. Entonces, independientemente del número de lados, nosotros tenemos muchas aproximaciones, una aproximación mejor en la medida en que n sea más grande del área del círculo. Van siendo números de naturaleza diferente en ese sentido, en el sentido en el que uno es un polígono y otro es un círculo, ¿sale? Y que un círculo nunca va a ser un polígono, y al revés, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, todos estos valores que ustedes puedan obtener, si lo hacen numéricamente, van a tener las pendientes, déjenme ponerlo así. Estas son las pendientes de rectas, la gente le dice secantes, ¿no? ¿Por qué secantes? Porque las rectas necesitan dos puntos, las secantes en un objeto geométrico son rectas que secan, y secar es cortar, ¿sale? Que parten en dos. Entonces, nosotros vamos a tener dos puntos. Para yo hablar de una aproximación necesito tener dos puntos y necesito tener un intervalo. Necesito tener siempre delta y siempre delta x, o sea, h. ¿Sale? Tengo una duda.
Sí, Entonces, la pendiente que se forma entre delta y delta x sería la velocidad del objeto al instante. en el intervalo. Esta es la velocidad promedio. ¿Sí me explico? Porque para hablar de esta velocidad en promedio, necesitas una diferencia de distancias, digamos, y una diferencia de tiempos. Esto de aquí es lo que la gente luego le llama la diferencial. ¿Sale? Ah, ok. Ujú. Sí. Y les menciono lo del círculo y el polígono porque si hacemos la analogía, esto de aquí de la derecha es al polígono como esto es al círculo. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque la derivada entonces, lo que vamos haciendo con la h es que la h yo la voy pegando cada vez más a la a y entonces voy teniendo rectas secantes que van cortando a la gráfica y que a lo mejor van tocando dos puntos, dos puntos, dos puntos. Creo que hice muy horrible mi dibujo, pero la situación es esta, miren. Si ustedes tienen aquí la a, tienen un valor de h determinado, ustedes tienen una recta secante y su pendiente es una velocidad en promedio. ¿Por qué? Porque para pasar de este punto a este punto, el móvil tuvo que haber ido a cierta velocidad en promedio para poder llegar de una posición a la otra. O sea, piénsenlo como estar en dos ciudades distintas. Estamos en Guanajuato y estamos en la Ciudad de México. No sé, son 400 kilómetros y te tardas 4 horas, entonces en promedio tienes que haber ido a 100 kilómetros por hora durante todo el trayecto si fuera en línea recta. ¿Sí me explicó? Sí. Pero Ujú. necesitamos hablar de una situación inicial y una situación final. Guanajuato y las 10 de la mañana, ¿no? Y aquí la Ciudad de México y ¿cuántas son? Las 2 de la tarde, ¿verdad? 4 horas. Entonces, la diferencia de distancia son 400 kilómetros. Y hay un cochinero ahí, pero creo que sí se entiende, ¿verdad? Y aquí son 4 horas. Entonces, en promedio, tienes que ir a 100 kilómetros por hora. O sea, es la velocidad a la que tienes que ir para llegar de un punto al otro, suponiendo que tu velocidad es constante, pero por supuesto tu gráfica te dice que la velocidad no fue constante, fue cambiando todo el tiempo. Ah, ok. Entonces, para saber a qué velocidad, y esa es la diferencia, tienes tú, no sé, por aquí en el Estado de México, antes de entrar a la división política con la Ciudad de México, tienes aquí un sensor de estos que luego les ponen la velocidad en la entrada, y entonces ustedes pasan hechos la mocha a través de este punto, que es una especie de meta que atraviesan la división política de la Ciudad de México, y el sensor les dice a 97 kilómetros por hora. Aquí no utilizaste ningún intervalo. El sensor, de alguna forma, en el instante en el que tú atravesaste o poquito antes probablemente, pero habla de que atravesaste un punto en algún momento y te midió esa velocidad. Bueno, esa es la derivada porque no necesitaste ningún intervalo, sino el sensor te está diciendo a qué velocidad ibas, a qué velocidad iba el coche en el instante A, en el instante T igual a A. Entonces, para nosotros poder hablar de eso, tenemos que mover este punto de aquí, que está separado a h unidades de tiempo de y entonces vamos hablando de recta secante, con otro punto, recta secante, recta secante, recta secante, y al final de cuentas, geométricamente, esto es una recta tangente. Y la noción de recta tangente es una recta que pasa peinando solamente a la gráfica en un solo punto. Si tú analizas la pendiente de esta recta tangente, eso es la velocidad instantánea. Y digamos, la pendiente de esta recta tangente es al área del círculo, como la pendiente de la recta secante es al área de un polígono. Hay muchos polígonos, hay muchas rectas secantes, pero solo hay un círculo y solo hay una recta tangente. ¿Sí me explicó? Sí, 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 ya. Gracias. Sí, de nada. Pero eso es como el punto, ¿verdad? Esa es como que la idea de la noción de derivada. Y vean que para poder hablar de todo ese cotorreo, pues necesitamos todo el formalismo del que ya les platicó Alberto, ¿verdad? Eh,
¿Qué tiene que hacer alguien en matemáticas, un estudiante de ciencias? Pues hacer un análisis de cuándo es posible hablar de la derivada, qué tipos de funciones puedo yo tener aquí, puedo tener funciones escalonadas, qué pasa si tengo funciones solamente definidas en los racionales, tiene sentido hablar de este límite, bajo qué condiciones tiene sentido hablar de este límite, etcétera. Y ese es todo el análisis que nosotros hemos estado haciendo, ¿verdad? Todo eso lo hace Alberto ahí en sus notitas. Entonces, bueno, ya nada más pongo aquí, esto es pendiente, recta tangente. Y en este sentido, ya con esto acabo para no fastidiarlos, si ustedes se fijan en la función, en la gráfica de la función, y el punto de tangencia que lo comparten la recta y la gráfica, entonces, y ustedes ponen su atención alrededor de la gráfica, pues ustedes se van a dar cuenta de que la recta coincide en el valor f de a, ¿verdad? Pero se aleja un poquito en la medida en la que nos alejamos del punto. O sea, alrededor del punto A, la línea verde es la mejor aproximación lineal, o sea, a eso se les refiere, es la mejor aproximación a la recta, a la curva roja. ¿Sí se entiende esa idea? O sea, si tú tienes tu función, la gráfica de la función, y tú no quieres hablar de la función alrededor del punto, porque la función a lo mejor tiene una regla de correspondencia muy sofisticada, es un polinomio de un grado 7, tiene muchos términos, etcétera. No quieres usar eso, entonces tú puedes usar la gráfica de una recta, porque finalmente la diferencia entre un valor y otro, pues va a ser poquito alrededor del punto. Entonces, computacionalmente tú puedes estar utilizando esta línea, esta función. Si tú puedes dar la gráfica de esta función, esto va a ser una aproximación lineal para la gráfica en este punto. Si tú cambias el punto, por supuesto, tu gráfica va a cambiar porque la recta tangente ya va a ser otra. ¿Sale? Si lo quieres ver en este sentido también, pues aquí estos puntos te dicen cómo va cambiando la posición del objeto respecto del tiempo. Si esto es un análisis de de tu posición y tu tiempo en una montaña rusa, ¿no? Y tú sales disparado de la montaña rusa, que feo mi ejemplo, en este instante, pues tú vas a salir disparado en esta dirección. Eso es lo que dice la derivada. ¿Sale, vale? Sí, Entonces, eso es la derivada. Así entendemos nosotros la derivada. Y por ahí hay un libro muy bonito que hace una mezcla de aplicaciones con cuestiones formales. No es tan formal como un Spivak, por ejemplo, pero sí tiene cierto formalismo y también habla mucho de las aplicaciones. Es el libro de Stuart. No sé si lo conocen, si lo han visto. Me lo busco así rapidísimo. Es importante esto, ¿eh? ¿Por qué? Porque en últimas fechas parece ser que las cosas van hacia las aplicaciones y hay que saberlo, ¿no? Hay que saberlas hacer, hay que tener esa experiencia, ¿verdad? Independientemente de lo que ustedes vayan a hacer con su carrera, hay que saber las aplicaciones, o hay que tener idea de ellas. Es este libro, mire. Yo por ahí tengo la 7ª edición, es un tabicote, pero el libro trae muy bonitos ejemplos en relación con las aplicaciones de la derivada, por ejemplo. Y son aplicaciones prácticas reales, ¿eh? En muchos casos hay otro libro también que les recomiendo mucho. Morris Klein fue educador, matemático, físico, en Estados Unidos. Y este libro también es muy bonito. Tiene unos capítulos acerca de la diferencial. Yo les recomiendo que si hay un periodo intersemestral y ustedes quieren echarle un ojo,
revísenlo por pura curiosidad. El capítulo veintitantos creo que es el que habla de la diferencial. Eso es muy importante para las aplicaciones o incluso para quienes ya sepan algún lenguaje de programación. Es muy útil saber ese tipo de cosas. ¿Sale? Los que están estudiando física ya ni se diga, véanlo, porque van a entender ese eterno pleito que tiene la gente entre las diferenciales, ¿verdad? Ya nada más escribo esto, ¿eh? No sé, la notación dy de x se debe a Leibniz. Newton hablaba de la derivada, o sea, esta notación que tengo aquí escrita es lo que Alberto les llamó df de a. Lo que puso Alberto es un poquito más bonito en términos de... Su notación es más intuitiva para lo que se quiere explicar. Es muy bueno lo que está haciendo. Porque dejen claro la noción local, ¿verdad? Dejen claro que estamos hablando alrededor de A. Pero la gente que se dedica a las aplicaciones, ingeniería física, pues siempre están en el eterno pleito entre esta definición que Newton la puso como F punto, ¿verdad? F punto de A, o F prima, como yo lo he estado poniendo en algunos casos. La gente usa esta noción y desde luego como esto significa un límite, o sea, este límite, pues esto no es una división, pero sí nos recuerda que proviene de la delta y entre delta x. Esto sí es una división, esto no es una división, ¿verdad? Entonces hay gente que incluso en algunas aplicaciones hace este tipo de cosas, ¿verdad? Lo cortan y lo pasan a la derecha y entonces los matemáticos se rasgan las investiduras, ¿no? No sin razón, tiene sentido. Pero en todas las aplicaciones, sobre todo cuando hablan de termodinámica, de las leyes de la termodinámica, la gente hace mucho esto. Y no está mal, ¿sale? Porque dan a entender otras cosas diferentes, ¿sale? Las diferenciales incluso ya un poco más formalizadas, más adelante van a ver que a estas cosas le llama la gente formas diferenciales. Tiene sentido hablar de esta notación, pero bueno, cuando un físico o un ingeniero hace esto, no se refiere a esta noción que nosotros los matemáticos tenemos de la derivada, ¿sale? Están hablando de diferenciales y quien lo explica muy bonito es este libro. Entonces yo se los recomiendo mucho. Búsquenlo por allí en la red y revisen la parte de las diferenciales. Es el capítulo, ay, no sé, no quiero perder mucho tiempo, pero es el capítulo veintitantos. Es importante que uno sepa estas cosas, ¿vale? Para no rasgarse las investiduras y no tener malos entendidos, ¿verdad? Ni malos pensamientos. Por ahí también hay otra visión del cálculo en donde sí consideran estas cosas como infinitésimos, le llaman análisis no estándar, donde tiene sentido tomar la parte de abajo y pasarla a la derecha, pero ya hay una formalización al respecto, ¿verdad? Pero bueno, es un comentario que lo tengo que hacer, ¿verdad? Porque luego la gente se avientan ahí un tiro entre ellos cuando están hablando de cosas diferentes, ¿no? Están viendo partes diferentes somos ciegos viendo partes diferentes del mismo elefante, ¿no? Bueno, ¿alguna duda, algún comentario aquí al respecto? No. No, muy bien. Bueno, ¿qué más? Sí, entonces podemos hacer un análisis cualitativo de las gráficas. Estoy hablando muy en general, para que ustedes tengan un poquito más de claridad en saber qué demonios estamos pidiendo en estas partes de la tarea. Bueno, aquí pueden ustedes ver todos estos formalismos, ¿verdad? Ah, bueno, ya no le contesté a Rodrigo de lo que me preguntaba. ¿Qué significa esto de aquí abajo, Rodrigo? Bueno, todo el análisis que yo hice aquí a la derecha, lo pueden hacer ustedes aquí a la izquierda, ¿sale? Si pongo el dibujito aquí, vamos a poner aquí la A, aquí estaba la A y esto es F de A. Entonces, F de A menos H significa que yo me estoy fijando en el otro punto, esta altura, aquí es A menos H en X,
y esta altura es f de a menos h, y este es f de a. Entonces, cuando la h tiende a 0, lo que yo estoy haciendo es tomando estas rectas, ¿verdad? Entonces, me aproximo por la izquierda, pues voy a llegar como que a esta recta tangente. Mientras que lo que sucedió aquí en amarillo es que yo tomé puntos de la derecha y otra vez me voy a aproximar a esto. O sea, esa es la única diferencia. No sé si me explico, Rodrigo. Ah, sí, creo que sí ya entendí, pero digamos que si quiero demostrar así su equivalencia con la otra, sería como cuando ya estoy poniéndolo en términos de epsilon y deltas, y digo que mm, 0 es menor que el valor absoluto de h, menor que delta, ¿no? Y ahí se podría interpretar que como el valor absoluto de h es lo mismo que el valor absoluto de menos h, por eso también podría ser equivalente de esta forma. Exacto. Sí, exactamente. Ah, okey. Sí, exactamente. Sí, creo que no pude haberlo dicho mejor. Pero sí, sí, es eso. ¿Sale? ¿Se acuerdan de los límites por la izquierda, por la derecha, que les platiqué en algún momento? Sí, Eh, ok, es eso mismo. ah, okey. ¿Sale? Y Y sí, 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 de hecho el límite tiene que existir tanto si te acercas por la derecha como por la izquierda. Y para no distinguir entre dos casos, pues usamos el valor absoluto ahí, como bien dices. ¿Sale? Ah, okey. Qué bueno que visualicen todo esto, porque eso quiere decir que ya tienen ustedes ahí algún trabajo realizado y, y esto que les estoy platicando es importante en el sentido de que ustedes ya saben que también hay muchos detalles que revisar, ¿verdad? O sea, yo estoy siendo informal, pero el objetivo es como construir las ideas de manera intuitiva, ¿vale? Bueno, sale, es importante hablar de la aproximación lineal. Déjenme ver si lo puedo poner aquí. Voy a poner como un paréntesis aquí a la derecha. Ustedes tienen su función y aquí tienen el valor a. Entonces, la pendiente de esta línea que pasa ahí peinando en la gráfica, la pendiente es lo que nosotros conocemos como la derivada de la función en el punto. O sea, supongan ustedes que ya calcularon el límite, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren calcular la ecuación de la recta, ¿se acuerdan en la prepa o en la secundaria, no sé dónde lo hayan visto? El y menos y0 igual a pendiente por x menos x0. Entonces, si aplican esto a esta línea, pues entonces ustedes tienen la ecuación y menos y0, ¿quién era? Era la y correspondiente a este punto, o sea, f de a, ¿verdad? La pendiente, nosotros estamos diciendo que es la derivada, y esto está multiplicado por x menos el x0, que es precisamente la a. Entonces, si ustedes hacen esto, pueden encontrar la ecuación de la recta. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, Sí. Entonces, esta es la mejor aproximación lineal a f de x en x igual a a. ¿Sale? O sea, van a haber algunos problemas, esos problemas son bonitos, en donde si esto fuese un 7, por ejemplo, entonces a lo mejor ustedes tienen por aquí, quieren calcular cuánto vale f de 7.1. ¿Qué quiere decir esto? Que quiero calcular esta altura, independientemente de cuál es la función, ¿verdad? Ustedes quieren calcular esto.
pero a lo mejor la función es muy engorrosa, muy sofisticada, ustedes están programando algún algoritmo y utiliza muchos recursos en la memoria usar esta función, pues entonces calculan la ecuación de esta recta, que lo pueden hacer a través de la derivada, y en vez de evaluar la función en el 7.1, lo que evalúan ustedes es la recta, usan esta ecuación, o sea, y igual a la derivada en 7.1 multiplicada por 7.1 menos el 7, ¿no? O sea, evalúan en la recta. Y el valor que les da esto es una aproximación muy buena de la función y es finalmente con una función lineal. ¿Sí me explicó? Y por ejemplo, para calcular raíces, el y tendría que ser 0. Para calcular raíces, de hecho es una aplicación muy socorrida el calcular raíces. Depende si tú quieres calcular la raíz cuadrada de algún número, o sea, normalmente tú tienes interés, el problema es calcular esto, ¿verdad? Pues, nosotros queremos calcular esto por alguna razón. Nosotros tenemos interés en calcular la raíz de 7.1, ¿no? Entonces, determinamos un valor A cercano al 7.1, y ahí hacemos todo nuestro análisis. Puede ser 0, depende de qué sea lo que quieras, ¿verdad? Pero No, o sea, a normal. mí yo me refería así cuando la función se hace 0, donde intersecta el eje de X, Las raíces de la de la función. función. Ajá. Sí, de hecho, esto de aquí se aplica en algo que se conoce, yo lo había puesto en la tarea, pero creo que ya se salía como de los objetivos del curso, es el método de Newton-Raphson. Yo los invito a revisarlo. Lo que hace Newton es, ok, tienes una función muy sofisticada, no puedes conocer sus raíces. Bueno, ahorita ya se puede hacer computacionalmente por ensayo-error o en métodos numéricos, se utilizan varias técnicas, pero pues Newton, que no tenía estas herramientas, pues lo que hacía era, ok, tengo mi función, va a atravesar el eje en algún punto que no conozco, ¿verdad? Bueno, no le llamo A, vamos a llamarle R, ¿no? R1 de raíz. Y entonces lo que hago es fijarme en algún punto antes o después, ¿no? Y ahí es donde aparece el teorema de Rolle, el teorema del valor medio. Ustedes pueden tomar dos valores y saben ustedes que la raíz existe por ahí. De hecho, por ahí hay un ejercicio que yo les puse, respecto de eso, ¿verdad? ¿Dónde está? Sí, miren, usen el teorema de Rolle para probar que existe exactamente un valor en el cual el polinomio se hace cero. Digo, tampoco es un polinomio tan sofisticado como para no, que nosotros no podamos hacerlo, pero bueno, es más bien un ejemplito donde hay que utilizar el teorema para probar que existe una raíz ahí. ¿Sale? Entonces, eso garantiza que existe esta raíz, no la estoy calculando de momento, solo sé que existe. Entonces me fijo en puntos anteriores y entonces lo que hace Newton es calcular las derivadas y luego se fija en dónde esa línea intersecta el eje X y entonces se van acercando. O sea, tú vas encerrando a la raíz y vas obteniendo aproximaciones de la raíz. ¿Sale? Eso es lo que hace el método. Yo los invito a que lo revisen, como por cultura general, lo van a utilizar en algún momento, creo yo. Sobre todo, ojalá que ya pronto los que son de física puedan entrar a los laboratorios, pues ahí vamos a utilizar muchas veces el cuchareo, ¿verdad? Para nosotros analizar qué está pasando ahí en la situación real. Y cualquier información que nosotros podamos sacar de ahí es valiosa. ¿Sale? Pero bueno, esto ya es más bien de métodos numéricos. Y es importante saberlo. ¿Sale? Pero bueno, si ustedes le ponen ahí en el Wikipedia, van a encontrar información que vale la pena. ¿Sale? ¿Sí era esa más o menos tu pregunta, Rodrigo? Sí, gracias. Sí, ok. Sí, nada.
Ahí lo pueden ir analizando, vale la pena. Por lo regular los semestres, los periodos intersemestrales son largos porque en los cursos quedan estas cosas volando. Y entonces, pues la gente procura darles a ustedes esos espacios para que cosas que no alcanzaron a revisar a conciencia o a su gusto en el semestre regular, usted lo puedan revisar en un intersemestral ya en su casa, ¿verdad? O puedan hacer algunas otras lecturas, etcétera. Por eso los periodos intersemestrales son muy largos. Comúnmente si terminamos en diciembre, digamos, y empezamos en febrero, pensando en los calendarios normales, pues se deja todo enero por trámites administrativos para que ustedes revisen todo este tipo de cosas, ¿sale? Entonces, si les queda algún tiempecito, háganlo. Revisen los libros que les digo. No se van a arrepentir. Bueno, entonces, vamos a hacer un análisis de las gráficas vía las derivadas. Entonces, déjenme, vamos a poner una gráfica imaginaria. Vamos a hacerlo a través de un ejemplo. ¿Vamos bien? Siento que ya estoy hablando mucho. Sí. No, sí, vamos bien. ¿Vamos bien? Ok. ¿Todavía me siguen? Y pues a estas alturas de la vida ustedes ya están súper entrenados, ¿verdad? Con al trabajo rudo y continuo. Muy bien. Bueno, vamos a poner una gráfica y vamos a ver qué tiene que decir la derivada acerca de la gráfica original. Esto que yo voy a hacer aquí es lo que me gustaría que hicieran ustedes con un ejemplo concreto, que es este de acá. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, ustedes ya no le van a batallar con las raíces porque precisamente se les da el polinomio factorizado. Pero lo que quiero que hagan en todos estos pasos es el análisis que yo voy a hacer aquí ahorita para una gráfica, digamos, que yo me voy a inventar, pues, ¿no? Sale. Entonces, eh, la derivada me va a servir para yo poder hacer un análisis de este tipo de cosas. Hay algunas personas que ya no les gusta revisar las cosas de esta manera. Yo creo que es muy formativo. No les gusta porque dicen, bueno, yo ya tengo la computadora, lo puedo hacer, pero bueno, nosotros somos los especialistas y tenemos que saber de dónde salen las cosas, ¿verdad? Con pelos y señales. Bueno, entonces, eh, si nosotros tenemos esa función, si nuestra gráfica tuviera esa forma, no estoy poniendo el eje Y a propósito porque no me interesa de momento qué tan arriba o qué tan abajo está la gráfica, lo que me interesa es su forma, ¿sale? ¿Y por qué me interesa la forma? Me interesa la forma por lo siguiente. Si esto fuese la producción de algún artículo a través del tiempo para alguna fábrica, pues a mí me queda claro que el tiempo avanza de izquierda a derecha y que aquí la producción fue aumentando, que después de alcanzar un pico, bueno, pico, tómenlo en un sentido general, empieza a bajar y entonces como que aquí se estaciona, aquí vuelve a bajar, aquí tiene un mínimo y entonces luego vuelve a subir. ¿Sale? Entonces, no es relevante saber dónde está la gráfica, o sea, qué tan alto llegó o qué tan bajo, porque lo que importa es que aquí llega en algo, aquí alcanza un máximo local, se le llama, ¿no? Ustedes ya lo vieron con Alberto. Aquí se alcanza un mínimo local y aquí hay un punto de inflexión, aunque los puntos de inflexión son varios. ¿Sale? Ahorita vamos a ver en qué sentido. Entonces, estos tres puntos normalmente la gente les llama puntos críticos. A veces se abusa de la notación, se dice que el punto crítico es una pareja ordenada, porque pues es un punto en el plano cartesiano. A veces se dice que el punto crítico hace alusión al valor de la X en donde se alcanza, y hay gente que dice que es el valor de la Y. ¿Sale? Entonces no hay que perderse en esos detalles. Muchas veces se refiere, si nosotros hablamos de la pareja ordenada, pues ya, con eso ahí tenemos toda la información. ¿Sale? Bueno, entonces,
se llaman locales, ¿por qué? Porque la gráfica puede que en algún momento alcance un valor más alto, como estamos aquí sugiriendo. Si yo veo la gráfica de manera global, se dice, pues la gráfica puede ir más allá arriba. Entonces, este valor que se alcanzó aquí no es precisamente el máximo general, es un máximo local. Sí, y se dice local porque es un máximo en alrededor de ese punto. ¿Sale? Si tú te fijas si tú te paras allí, como nos sucede con nosotros cuando estamos ahí, no sé si se han aventado, por ejemplo, a darse la vuelta ahí al cerro ¿cómo le llaman el de Querétaro? Bueno, algún cerro, pues nosotros nos sentimos en la cima del mundo, ¿verdad? Porque pues nosotros miramos alrededor y alrededor vemos que el terreno está más bajo que donde nosotros nos paramos. Esa es la idea del máximo local, aunque desde luego no estamos en la cima del mundo, ¿verdad? No estamos en Monte Everest. Hay un lugar de la Tierra donde se alcanza un lugar más alto. Es más o menos esa idea, ¿verdad? Y bueno, aquí también, pues tampoco necesariamente estamos en el lugar más bajo, es un mínimo local. Si yo me paro ahí, pues siento que estoy en una depresión, ¿verdad? Hablando geográficamente, pero no quiere decir que por eso la gráfica va a alcanzar el mínimo allí. Esta gráfica puede venir más hacia abajo, como pasa con los polinomios, ¿vale? Entonces es la idea del máximo y mínimo locales. Y bueno, también se menciona este punto de aquí porque cuando nosotros estamos en un máximo local o un mínimo local, entonces la recta tangente se ve completamente horizontal en los dos casos. Entonces aquí también la recta es horizontal, pero si nosotros analizamos, pensamos que podemos encontrar los máximos y mínimos locales que son de interés para las aplicaciones. No necesariamente el hecho de que la derivada sea cero, aquí la derivada es cero, sí queda claro para todos, ¿verdad? En estos puntos la derivada es cero, No, ¿por qué? ¿no? Bueno, ¿qué cosa era la derivada, se acuerdan? Gráficamente, Como esa pendiente, ¿no? la pendiente, exacto, ¿verdad? Hice esa distinción. Hablé de velocidades, velocidad promedio y velocidad instantánea. Pendiente de recta secante y pendiente de recta tangente. Esas son las dos visiones, la geométrica cuando hablo de las pendientes y la física o la aplicada, digamos. ¿Vale? Entonces, si ustedes se fijan en las rectas que son horizontales, las pendientes de las rectas horizontales son cero. ¿Sale? Porque ¿qué cosa era la pendiente? La pendiente era una división. Era el cambio de y comparado con el cambio de x. Si la recta estaba así, la pendiente es positiva. Si la recta estaba así, la pendiente es negativa, ¿verdad? Ah, ok. Ujú. ¿Sí? Pero ¿qué sucede en el caso de que tengo yo una recta completamente horizontal? Pues si quiero dibujar mi triangulito, sería un triángulo, aquí van a decir pasen para andar iguales, un triángulo cuya base es delta de x, pero altura delta y igual a cero. O sea, para que la recta esté horizontal, el triángulo tiene que ser de altura cero y tiene que ser cero entre cualquier cosa. O sea, la pendiente es cero. Sí, 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 ya. Ok, gracias. ¿Sí? Sí, de nada. Perdón si les repito a veces mucho las cosas, esos son los vicios que uno agarra cuando está trabajando también en un bachillerato o una secundaria. Este, se le pegan a uno ahí esos vicios. Bueno, ahí está. Pero eso no es suficiente para saber qué es lo que sucede, porque en los tres casos la derivada es cero. Y de hecho, quiero que rastreen este resultado que les acabo de decir en el ejercicio 2. Miren, muestren con un ejemplo que el recíproco del teorema 1.091 no se cumple en general. El resultado del teorema 1.091 en las notas de Alberto nos dice eso, que cuando hay un máximo mínimo o un punto silla que se le llama, que el punto silla también puede ser en el otro sentido, ¿verdad? Puede que la silla esté del otro lado, así. Cuando hay un máximo local, mínimo local o punto silla, la derivada es cero. Ese es el resultado del teorema. Pero que la derivada sea cero no quiere decir que hay un máximo mínimo local. Necesitamos más herramienta. ¿Sí me explicó?
Sí. ¿Sí? O sea, una cosa implica la otra, pero no la otra implica la una. Eso es lo que quiero decir y que lo muestren con un ejemplo concreto. Les puedo poner esta situación. Piensen ustedes en una gráfica que haga esto. ¿Sale? Que eso sea f de x. Ahí la derivada en todos los puntos es cero, si se dan cuenta. Bueno, sí, exacto. Pero no por eso quiere decir que hay un comportamiento de la gráfica como este. ¿Sale? Ok. Ujú. Entonces, por eso vienen otros teoremas más adelante. Incluso aquí están enunciados, por acá los menciona Alberto. Es 1.096 y 1.097. Estos dos teoremas en realidad son dos criterios, por eso lo pongo aquí. Dichos teoremas se conocen como los criterios de la primera y la segunda derivada para extremos locales, respectivamente. O sea, este es el criterio de la primera derivada y este es el criterio de la segunda. ¿Sale? Bueno, vamos a ver qué pasa con la derivada. Sí, yo creo que sí, eso va a ser importante. Bueno, lo puse de rojo. Ok, entonces la gráfica es esa cosa azul, las derivadas son cero, ahí estoy graficando f, entonces permítanme en este siguiente plano cartesiano graficar las derivadas. Se pone bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vean, ¿qué puedo yo decir de la derivada cuando tengo esa función? Y a la derivada otra vez no le importa qué tan arriba o qué tan abajo está la gráfica. De hecho, los que llevaron algún bachillerato técnico recordarán que por ahí sus maestros los torturaban con la constante de integración, ¿verdad? La constante de integración lo que hace, a quienes hayan llevado un curso de ese estilo, es subir o bajar la gráfica, pero eso no le importa a la derivada lo que le importa es la forma de tu gráfica. ¿Y por qué le importa la forma? Pues porque las derivadas son las pendientes de las rectas tangentes. ¿Sale? Bueno, entonces voy a poner a este valor de xa, a este valor de xb y a este valor de xc. Y entonces en la gráfica original yo sé que las derivadas ahí valen cero. Entonces, en este plano cartesiano, en donde voy a dibujar la gráfica de la derivada, tengo que saber que aquí las derivadas son cero. ¿Queda claro eso? Sí, va a ser sus raíces, ¿no? Exactamente. Las raíces, esto es una nueva función que yo le puedo llamar g, si es que les causa algún conflicto la d de f. Y bueno, tampoco debe uno azotarse si nos causa conflicto esto, es porque estamos aprendiendo, ¿verdad? Pero es una nueva función. Olvídense de momento que es una derivada, piensen que es una función y esta función se va a hacer cero en estos valores, las raíces, como bien dice Rodrigo. ¿Sale? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué pasa antes de este punto, después, etcétera. ¿Qué pasa con las rectas tangentes aquí en los puntos antes de la A? Pues bueno, si yo me fijo en las rectas tangentes, voy a tener rectas tangentes con pendiente positiva, que me da la idea de que la gráfica va creciendo. ¿Sale? Entonces, lo que aquí son pendientes, aquí a la izquierda van a ser alturas. ¿Sale? Porque lo que aquí valga la derivada, perdón, aquí, en este siguiente plano cartesiano, es la altura asignada a x. O sea, si la derivada aquí valiera 3, por decir algo, que quiere decir que la velocidad son 3 kilómetros por hora, aquí, encima de este punto, voy a tener que dibujar el valor de 3 como altura. ¿Me explico? No, esa última parte sí, no. ¿No? Ok, aquí supongan ustedes que hicieron la división de altura entre base y les dio 3, ¿no? ¿Qué significa este 3? 3 kilómetros por hora. Cuando el coche iba en esta situación, pues iba a una velocidad instantánea de 3 kilómetros por hora. Y aquí donde se representa el 3 es el resultado de la división entre altura y base. ¿Sale? El 3 no tiene que ver a priori con la función, más bien tiene que ver con la pendiente de la tangente. ¿Eso queda claro?
Sí. ¿Sí? Ok. Y entonces en este plano cartesiano, como yo estoy dibujando las alturas, son la función g, o sea, la función de derivada, entonces aquí más bien tengo que representar al 3 como una altura, porque aquí estoy graficando las velocidades, Ah, ok. Ujú. ¿sí? Y entonces, miren lo que va a pasar. ¿Qué pasa con las rectas tangentes? Como que la recta tangente se va haciendo cada vez más horizontal hasta llegar a ser horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que la velocidad fue disminuyendo hasta llegar a ser cero, ¿ok? La velocidad fue disminuyendo hasta llegar a ser cero. Las alturas van disminuyendo, ¿sale? Ujú. Y seguimos haciendo ese análisis aquí a la derecha, entre A y B. Aquí las tangentes van a ser rectas que están inclinadas a la izquierda y las rectas inclinadas a la izquierda tienen pendiente negativa. ¿Por qué quiere decir que entonces las velocidades son negativas? ¿Sale? Pues esa idea nos da la gráfica, ¿verdad? De que va bajando, de que va disminuyendo la distancia recorrida. ¿Cómo puede disminuir la distancia recorrida? Pues porque te vas regresando. Tu velocidad la tienes que medir, pero ahora en el sentido contrario. Órale. Entonces, fíjense que la velocidad es negativa, negativa, por acá también es negativa, negativa, hasta que llega a ser cero otra vez en B. Entonces aquí las alturas tienen que ser negativas, 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 hasta que se vuelven a ser cero. ¿Sale? Sí. Y aquí pasa algo bien interesante. Se dan cuenta que para llegar de un cero a otro cero, la gráfica tiene que hacer tiene que estar encerrando alguna parte. O sea, aquí la gráfica solo decrece, aquí decrece, llega a un punto de aquí de inflexión, se le llama, y vuelve a subir. Tiene que ser así a fuerzas. ¿Por qué? Porque estás hablando de los mismos dos puntos, o sea, es una especie del teorema de Rolle otra vez. ¿Sí lo ven? Ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, entonces, ¿qué va pasando con la gráfica? Velocidad negativa, negativa, negativa. Ok, se volvió cero, ya se detuvo. Híjoles, qué bueno que dejó de caer. Changos, ¿no? Después de B, sigue siendo negativa otra vez. Ok, entonces lo que va a pasar aquí es que no se vuelve positiva en ningún momento y la gráfica vuelve a bajar hacia el negativo. O sea que nada más pasó peinando este punto. ¿Sale? velocidad negativa, hasta que vuelve a ser cero. Ok, se vuelve a ser cero. ¿Sale? Déjenme borro esto y lo pongo un poquito más amable porque si no se va a hacer un cochinero ahí. Bueno, ¿hasta aquí me siguen? Sí. Sale. Recuerden que Entonces, estoy dibujando. Sí, el punto B es como si hubiera quedado en pico, ya no queda así como curviado. como curveadito. Sí. En pico no, porque los picos nos causan conflicto con la derivada. No sé si se los comentó Alberto, creo que no, ¿verdad? Si esto sucediera, miren, las aproximaciones de las rectas te va a decir que la tangente en el pico se ve así, mientras que si te acercas por la izquierda, la tangente en el pico se va a ver así. Entonces, aquí sí depende cómo te aproximes al punto de la definición de derivada y vas a tener como dos derivadas diferentes para el mismo punto. Entonces eso no está bien, ahí el límite no existe. De hecho, la derivada no existe en los picos. ¿Sale? Sí, Entonces por eso no nos gustan los picos eh, cuando trabajamos con esas gráficas. ¿Sale? En los demás puntos sí existe la derivada. Lo que sucede es que ahí en ese punto no existe la derivada. O sea, la función, como podrás ver, sí es continua, pero lo que no es continua es la derivada. Cuando lleven sus cursos de análisis
matemático ya van a ver que esas nociones tienen que ver con que si la función es clase C0 es porque es continua, o sea, es continua su gráfica, pero si es clase C1 es porque la primera derivada también es continua. Esta no es clase C1, ¿sale? Pero bueno, son conceptos que ya van a ver más adelante. Con lo que quiero que se queden es con que no existe la derivada en los picos por esa razón. Porque el límite no existe, ¿no? Bueno, Ok. sale. Entonces, cuando paso yo el punto C, las derivadas otra vez son positivas, las rectas están a la derecha de nuevo. Entonces eso quiere decir que las alturas aquí van a ser positivas. ¿Sale? Y bueno, me queda una especie de W donde este piquito, bueno, no es un piquito, está suavecito, ¿verdad? También eso quiere decir que la gráfica es suave. Mis amigos ñoños, cuando algo estaba muy padre, decían que empezaron a decir que luego estaba suave y ya terminaron diciendo que eran clases C infinito, ¿no? O sea que todas sus derivadas son continuas, o sea que son suavecitas, ¿no? Cosas de ñoños, ¿no? En fin, ahí está la gráfica de la derivada. ¿Sale? Entonces, fíjense que aquí hay tres formas de ser cero. ¿Qué quise decir con eso? ¿Alguien lo ve? Aunque hay 3 puntos donde se hace cero, bueno, no se hace cero, sino que pasa por el cero. Pasa por el cero, pero puede pasar de tres formas diferentes, ¿sí lo ven? Ah, sí. Miren, puede ser cero si pasaste de izquierda a derecha y hacia abajo, puede ser cero si pasaste peinando, o puede ser cero si pasaste de izquierda a derecha hacia arriba. ¿Sale? O sea, si tú observaras, voy a utilizar esta parte y ahorita lo borro. La primera derivada se hizo cero, ¿no? En esos tres puntos. Pero hay diferentes maneras de hacerse cero. Puede ser que te hiciste cero así, te hiciste cero así, o te hiciste cero así. Y miren, esto precisamente corresponde al máximo, esto corresponde al mínimo, y esto corresponde al punto silla. O sea, no basta con que se haga cero, como yo les decía, hay que saber cómo se hace cero. Y entonces cuando ustedes hablan del criterio de la primera derivada, para distinguir un caso de otro, ustedes dicen, ah, la derivada pasó de ser positiva a ser negativa. O sea que si se hace cero y pasó de positivo a negativo, es porque hubo un máximo. Si se hace cero pero no cambió de signo, o en menos menos, si ustedes hubieran tenido esta gráfica, aquí hubieran tenido este comportamiento en donde la gráfica pasa de más a más, entonces tienen un punto silla. Y si pasan de menos a más, o sea, atraviesan el eje de esta manera, entonces ustedes tienen un mínimo local. Y ese es el criterio de la primera derivada, y es lo que Alberto le llamó el criterio 1.09.06. ¿Sale? ¿Queda claro eso? Y en el intervalo de C al infinito, bueno, ahí cuando dibujó el trazo de la eh, derivada, Ujú. porque no, bueno, a mí me da la impresión que es como que si abriera para abajo, pero ¿por qué no sería que abriera para arriba? A ver si entendí tu pregunta. Este trazo, Ajá, a o partir del C a la derecha. el de arriba. No, ya en la gráfica de la derivada. Ah, en la gráfica de la derivada. Bueno, sí, lo que sucede aquí a la derecha es que las pendientes son positivas, ¿no? Y si la gráfica se mantuviera como una recta, pues esto más bien sería como una constante, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se comporta la gráfica de la derivada? Va a depender mucho de esto, ¿sale? Porque
si esta gráfica va, no sé, en vez de irse así, hace esto, ¿verdad? O sea, alcanzó el mínimo y luego hace esto, o alcanzó el mínimo y luego crece mucho, pues entonces ese comportamiento lo vamos a notar aquí también en la derivada. Si fuese esta situación, por ejemplo, pues entonces probablemente esto sea así, porque la derivada se va haciendo positiva, pero luego como que va disminuyendo, ¿no? O se va acomodando en cierta línea horizontal o cercano a cierta línea horizontal, mientras que en este caso la recta se va haciendo cada vez más vertical y entonces la pendiente va creciendo mucho, entonces aquí puede ser que suceda esto. ¿Sale? No sé si me explico. Cuando una curva abre para abajo se dice que es convexa, ¿no? Ajá, exacto. Y cuando abre Eh, para arriba se dice que es cóncava, ¿no? Cóncava, exactamente. Sí, bueno, sí, vamos a eso. No, es que ahí es mi duda, ¿por qué, o sea, por qué ahí no lo puso como, no, ahí parece que lo puso como si fuera, Ah, ya, cóncava, no, convexa, ¿y por qué no lo puso cóncava? Ujú. exacto. Sí, bueno, son solo referencias, no, así mejor, ¿verdad? O así, sí, ¿verdad? Ajá, Ok. Sí, eso es bien importante, lo que acabas de decir. Y ahorita lo revisamos. ¿Sale? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Queda claro esto? Sí, Sale. A ver, permítanme un minutito, por favor. Ah, creo que hay un comentario que dice... Ah, la pendiente. Ok, voy. Ustedes disculpen, muchas gracias, ¿eh? Bueno, sale. Entonces, este mismo análisis, bueno, ¿sí me escuchan? Sí, ¿verdad? sí, sí, Este mismo análisis que hicimos de una función para construir la otra, podemos hacerlo de esta función para construir la segunda derivada. ¿Sale? Lo vamos a poner así, que va a ser una tercera función, una R, digamos, no sé. También lo voy a tratar como una función. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer en este caso? Pues ahora la curva de color rojo la voy a tratar como mi función original y voy a construir, lo vamos a poner de amarillo mejor. Y ahora la curva de color amarillo va a ser la derivada de la curva de color rojo. ¿En qué me tengo que fijar? Ah, bueno, pues ahora ustedes pueden observar que hay una especie de W, ¿sale? Que es la forma de la derivada, si la función original fuese esta. Entonces, ¿en qué me fijé en la inicial? Pues me fijé en los puntos de inflexión, en los valores críticos. Aquí también voy a hacer lo mismo, solo que aquí mis valores críticos son este
y este. ¿Es casualidad que coincidió el B? No. Ahorita van a ver por qué. Aquí voy a tener un valor diferente al que le voy a llamar D. Y aquí voy a tener otro valor al que le voy a llamar E. Si los copio aquí abajo con D y con E, tengo que usar también el B. Y entonces ahí puedo hacer la gráfica de la segunda derivada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería la gráfica de la segunda derivada? Aquí las pendientes son negativas. Entonces quiere decir que las alturas aquí van a ser negativas. ¿Queda claro eso? Sí, Muy bien. Aquí las pendientes son positivas. Quiere decir que aquí la gráfica va a ser positiva. Aquí la pendiente vale 0, me voy a ir al 0 y luego se convierten en negativas. Ok, me voy a las negativas, ¿verdad? Se vuelve 0 otra vez, me vuelvo 0 y luego aquí a la derecha van a ser positivas, entonces las alturas son positivas. ¿Sale? Y ya tengo la gráfica de la segunda derivada. ¿Queda claro eso? sí. Muy bien. Entonces, aquí tengo D, B y E, pero me gustaría seguir hablando de la A y ahorita van a ver por qué. La A está aquí y la altura que le corresponde es esta de acá. La C la voy a llevar para acá y la altura que le corresponde es esta de aquí. ¿Sale? Ahora quiero que observen lo siguiente. ¿Cuál es el signo para la C? En la segunda derivada es positivo. Positivo. Y aquí, negativo. Entonces, qué emoción, ¿verdad? Si ustedes tienen un máximo local, la primera derivada es 0 y la segunda derivada es negativa. Si ustedes tienen un mínimo local, la primera derivada es 0 y la segunda derivada es positiva. Si ustedes tienen un punto silla, la primera derivada es 0 y la segunda derivada también es 0. ¿Sí ven qué emoción? Ujú. ¿Sí sienten emoción en su corazón o no? Satisfacción. Muy bien. Eso ya es bastante. Sale. Entonces, ahí se pueden rastrear los dos resultados que Alberto está poniendo como 1.0906 y 1.0907. El criterio de la segunda derivada, ustedes se van no solamente a la primera derivada para ver que se hace cero, sino usan la segunda derivada para ver qué tipo de cero tienen allá arriba. Entonces, si usan el cero de la primera derivada y los signos de la segunda, ustedes pueden saber la diferencia entre estos tres puntos. Ahora, si no quieren usar la segunda y quieren usar nada más la primera, además de hablar de los ceros de la primera derivada, tienen que fijarse en los signos de la segunda de la derivada. ¿Sale? O sea, si cambia de signo la primera antes y después, si cambia signo de esta manera o cambia signo de esta manera, eso es lo que hace la distinción entre los dos casos. ¿Sale? Ahí están los dos criterios, primera derivada, criterio primera derivada, y este es el criterio de la segunda. Ahora, ya para acabar, porque ya casi no tengo tiempo, estos puntos D y E fueron importantes en la primera derivada porque son como los mínimos locales, pero de la primera derivada, que son los que me dieron los ceros de la segunda. Pero, ¿qué querrán decir estos puntos D y E en la gráfica original? ¿Alguien lo puede visualizar? Cambian de concavidad, ¿no? Maldita sea, ¿verdad? Son los cambios de concavidad.
¿Sale? De hecho, todos estos puntos, verdes y amarillos, son cambios de concavidad. Verde y amarillo, cambio de concavidad. ¿Cómo podríamos decir dónde están los cambios de concavidad? O sea, ¿cuáles son los cambios de concavidad? Todas las letras del alfabeto que utilicé, ¿verdad? A, B, C, D, E. ¿Y cómo puedo saber quiénes son? ¿Cómo supe quiénes son A, B, C, D y E? Pues A, B, C son los puntos donde la primera derivada se hizo cero. Y D y E, los puntos donde la segunda derivada se hizo cero. ¿Sale? En resumen, ¿dónde podrían estar los cambios de concavidad? Y ojo como lo estoy diciendo, ¿dónde podrían estar? Donde las dos derivadas se hagan cero. ¿Por qué? Bueno, resulta que la curva de color azul, si ustedes la parten en los puntos que yo puse, entonces la curva tiene una división cualitativa de esta manera. Déjenme lo pongo así. Uy, lo voy a dibujar aquí así porque ya no alcanzó el espacio. ¿Se dan cuenta? Estos puntos son verdes. Son ABC. Y estos puntos son los amarillos. D y E. ¿Qué es un cambio de concavidad? Si ustedes se ponen, si ustedes estuvieran viendo una barda desde arriba y ustedes fueran este monito, ustedes aquí sienten que están dentro de la región porque esta curva encierra hacia donde están ustedes. Si ustedes ponen acá a una monita, la monita siente que está por fuera porque ve que la gráfica encierra una región que no es donde está ella. Ese es el cambio de concavidad. Si ustedes separan aquí el monito y aquí la monita, sigue sucediendo lo mismo, pero en esta situación, aquí quien está por dentro es la monita y quien está por fuera es el monito. ¿Sí se entiende? ¿Sí me están pelando o ya estoy hablando solo? Sí, Sí, ¿Sí? bueno, yo a mí como medio confunde todo esto. ¿Cómo? ¿Ya se confundieron? Bueno, yo sí. ¿Dónde se quedaron? Bueno, es que como que todavía no entiendo eh, ahí a partir del intervalo, sea a la derecha de la gráfica de la primera derivada. Ajá. No entiendo por qué ahí es convexo. Que Ok. es cóncava, ¿no? Sí. A ver, sí, te quedaste pensando en eso, ¿verdad? Ujú. Bueno, queda claro que estas pendientes se van haciendo cada vez más verticales. Sí, se van haciendo las pendientes positivas, ¿no? Exacto. Suponte que la pendiente de esto fue un 1, aquí la pendiente fue 1.2, aquí la pendiente 1.3. Es el resultado de la división, ¿verdad? Esas son las pendientes. Como que va aumentando. A lo mejor aquí tiene 0.9. Entonces, este 0.9 resultado de la división, que representa la pendiente de la recta, aquí tenemos que representarlo como una altura. Aquí la altura tiene que ser 0.9. Aquí la altura tiene que ser 1, aquí la altura tiene que ser 1.2, más allá la altura tiene que ser 1.3. ¿Sí me explico? Creo que sí. 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 De hecho, mm,
Sí, sería padre que lo revisáramos con una función y su derivada, una función concreta. A ver, déjenme ver si lo puedo hacer aquí rápido. Déjenme ver. Voy a poner una cúbica, x al cubo menos 5x más 1. Bueno, vean la forma de esa gráfica. ¿Cuál es la derivada de esa función? La derivada es 3x cuadrada menos 5. Ahí está. ¿Dónde están los puntos de... ¿Dónde está el punto C, digamos? Es este punto como de por aquí, ¿verdad? ¿Dónde se hace cero esto? En y igual a... No, en x igual a raíz de 5 tercios, ¿no? Ahí está. Bueno, aquí donde la derivada se hizo cero es porque tengo un mínimo local. La línea se va para arriba porque lo que aquí son alturas, que es la derivada, en la derecha, en la naranja, son pendientes. ¿Sale? La pendiente aquí es positiva, positiva, positiva. La pendiente aquí es cero, ok, la gráfica negra es cero. Y aquí las pendientes son negativas, ok, la gráfica se va por abajo. Donde hay un cambio de concavidad, la derivada vale cero, pero, perdón, la derivada tiene un mínimo. O sea que si calculo la segunda derivada, y la derivada de esto, que son 6x. Miren dónde se hace cero la 6x, aquí, porque aquí arriba hay un cambio de concavidad. ¿Sale? Aquí las derivadas son negativas, esta es negativa. Aquí la derivada es cero otra vez, aquí se vale cero la derivada. Y aquí son positivas, y entonces aquí la gráfica se va para arriba. No sé si más o menos me expliqué. O te hice ya más bolas. Sí, creo que ya. ¿Sí? Sí, como que se invierten, por así decirlo, ¿no? O sea, en una es positiva y en esa parte la otra es negativa. Exacto. Sí, por eso la derivada, miren, vamos a quitar todo esto para no confundirlos. ¿Por qué la derivada tiene esta forma? Porque antes de, porque ¿dónde están los valores negativos para la gráfica marrón, la gráfica café? Miren, aquí las alturas son negativas. Después de su raíz son positivas y después de la raíz son positivas. Pues sí, fíjense, entre este punto que es el máximo y este punto que es el mínimo, la derivada es negativa. Por eso la gráfica de color café está por debajo del eje. Entonces, después de este mínimo y antes de este máximo, las pendientes son positivas, por eso la gráfica de color café va por arriba, antes y después de esos valores. ¿Sale? Ah, ok. Entonces, caray. Esos análisis hay que hacerlos, no son triviales, ¿eh? O sea, si en algún detalle les está costando trabajo, es porque estamos leyendo cosas diferentes en una gráfica, ¿no? ¿Sale? Esto es importante porque, bueno, ustedes analizan un sismógrafo, ahorita los picos que le llaman los picos de contagio, ¿no? Ahorita que está todo este relajo de lo del virus, este, los modelos que ustedes van utilizando para adaptar una función al comportamiento local, que ustedes van observando, etcétera, ¿no? Esas curvas que luego se ven tratando de adaptar a la curva de contagios, ¿verdad? Que normalmente son modelos matemáticos, ¿vale? Y normalmente hay varias maneras de hacerlo, pero en general luego son como polinomios, ¿no? ¿Sale? Localmente se aproximan a través de varios polinomios, pero en fin, por eso es importante toda esta herramienta, ¿no? Porque nos permite hacer un análisis cualitativo de esta situación. No te importa qué tan alto o qué tan bajo es
¿A ti te gustaría saber si estás en un pico, si esto va descendiendo, si esto descendió pero se está estancando y luego va a volver a descender? O si estás en un punto más bajo pero la tendencia es que va a la alza, estás analizando la bolsa localmente, no sé, hay muchas aplicaciones de todo esto y por eso es importante la herramienta. Me gustaría saber si esto último quedó claro, Sí. ¿sí? Miren, eh, los puntos de color verde, esto debía haberlo dibujado un poquito más abajo. Lo que estoy haciendo es cortar la gráfica en los puntos, ¿verdad? Fíjense, el niño está dentro, tanto aquí antes del verde como después del verde. Pero esa situación cambia después del amarillo. Niño dentro, niño fuera. Niño dentro, niño fuera. ¿Sale? Este punto se comporta como lo que pasó con el amarillo. Por eso es diferente. Por eso es punto silla. ¿Sale? Aquí la concavidad no cambió, ¿verdad? Aquí la niña está por dentro y aquí la niña sigue estando por dentro. Entonces, estos son los cambios de concavidad. Y estos cambios cualitativos se pueden rastrear con los dos criterios. ¿Sale? No sé si hasta aquí hay alguna duda, algún otro comentario. Yo tengo una duda. Entonces, el punto silla es, no, o sea, no tiene un cambio de concavidad en la derivada, por así decirlo, uno y la derivada 2, es la que se mantiene. Eh, mm, Se mantiene el hecho de que es cero en las dos derivadas. Exacto. Ah, ok. Ujú. ¿Sí? Eh, sí, exactamente. Por eso es que cuando la primera y la segunda derivada son cero, ese es digamos, es una caracterización de un punto silla. O sea, cuando las Ah, dos primeras derivadas son cero, quiere decir que el comportamiento fue este de aquí o fue este de acá. entonces sí podría generalizarlo. O sea, me refiero a que entonces todos los puntos silla de una función se van a hacer en las derivadas, o bueno, las funciones de las derivadas uno y 2 se van a hacer cero. Exacto, Ah, ok, ok, sí, gracias. exactamente. Sí, de nada. Y cuando tenemos un máximo, la primera derivada es cero y la segunda es negativa. Cuando Sí. hay un Ujú. mínimo, la primera vale cero y la otra positiva. ¿Valdría la pena hacer una tabla con todos los casos? ¿Ya revisaron el libro de Tomás? No. No, no sé si yo lo tengo aquí. A ver si en un ratito más les mando la tabla. El libro de Tomás hace una tabla con esta situación que les estoy comentando. ¿Sale? Pero chéquenlo. Si no, ahorita les mando una foto, ya para no quitarles mucho tiempo. Vale, gracias. ¿Sale? Bueno, ¿alguna otra cosita? Creo que no, ¿verdad? Sí, creo que por el momento no. Está más o menos claro. Ok, bueno, en la tarea, vamos a la tarea, aquí, digamos que lo que acabamos de hacer ahorita, a mí me gustaría que lo reproduzcan con el primer ejercicio. Eso es lo que quiero que hagan, una grafiquita como esta que yo les puse aquí. Aquí yo hice un tachadero, ¿verdad? Pero ustedes pueden ser ya un poquito más específicos, ¿verdad? Porque ya lo comprenden. El 2 también ya le pegamos, el tres como que ya también ya lo hicimos. Y luego todos los demás, del 4 al 7, no, del 4 al 6, son puras aplicaciones de todo esto. La siguiente clase, creo, en principio nada más me quedaría el siguiente sábado, salvo que Alberto nos pueda ceder alguna de las sesiones o Ulises. Me gustaría trabajar en los planteamientos de las tasas de cambio, porque no es trivial tampoco. Hay que saber cómo analizar las relaciones para que
ustedes puedan plantear la función f y esa función f optimizarla, ¿no? ¿Qué cosa es optimizar? Optimizar es hacer este análisis. Claro, no perfectamente explicado o no tan desarrollado como detallado como yo traté de hacerlo, lo hace uno una vez en la vida para darse a entender y ya luego nada más son a veces puros criterios. Y tener cuidado de que no haya puntos por ahí raros en donde no se puedan aplicar los criterios. O sea, cada que uno vaya a hacer una aplicación, tiene uno que revisar que se cumplen todas las hipótesis de nuestros teoremas. Y si no, hay que revisar qué alcance tiene el teorema en la aplicación en específico que tenemos. ¿Sale, vale? Sí, está bien. Órale, pues. Pues entonces, nos saludamos el próximo sábado o antes, si sucede algo más importante, dicen en las noticias. Y pues terminen pronto su tarea. Si hay dudas, ya saben que pueden escribirnos, ¿eh? Ok, gracias, Rubén. Hasta luego. Gracias a ustedes, cuídense mucho. Gracias, igual. Que estén muy bien. Así es. Adiós, Rodrigo, cuídense.